diálogo de la Ola Joven, pero es un poco distinto porque hoy vamos a tratar un formato de webinar que no hemos hecho desde la Ola Joven. Para las personas que han estado en nuestros encuentros anteriores, nos enfocamos muchísimo en torno al diálogo, entonces es un formato distinto. Hoy contamos con 3 panelistas espectaculares que nos van a estar compartiendo sobre la Conferencia Internacional de Planificación Familiar y vamos a estar hablando un poquito, en especial para todas las personas que no lograron llegar físicamente al entorno, conectarse en línea, de cuáles fueron las conclusiones claves a las que llegamos, especialmente como juventudes participando ahí. En realidad, desde un punto de vista muy general, habían bastantes jóvenes, pero de otras partes del mundo. Yo creo que si no hubiéramos llegado con una delegación bastante grande, hubiera hecho bastante falta la representación de juventudes de Latinoamérica y el Caribe, desafortunadamente. Entonces, creo que es muy importante lograr multiplicar esta información y para que no se concentre solamente en las personas que lograron acudir, pero que también vayan a todas las comunidades que no lograron ir en persona. Entonces, para arrancar, les voy a contextualizar un poquito de qué es la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. La Conferencia Internacional de Planificación Familiar es uno de los espacios más importantes a nivel global en torno al diálogo, la reflexión y la acción en torno a derechos sexuales y reproductivos, acceso a métodos anticonceptivos, políticas públicas, justicia social y todo esto en torno a la planificación familiar. Cada 2 años reúne a gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, activistas, profesionales de la salud y también a juventudes de todo el mundo con el objetivo de compartir experiencias, aprendizajes y estrategias para avanzar la planificación familiar y los derechos sexuales y reproductivos. Este año, la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, o ICFP, se llevó a cabo en Colombia del 1 al 6 de noviembre. Congregó a más de 4.000 personas, de las cuales aproximadamente 600 eran juventudes provenientes de distintos países y contextos. Para nosotros, las juventudes, la ICFP representa una oportunidad única, porque uno, permite visibilizar nuestras realidades y necesidades en espacios de tomas de decisiones. También logra presentar nuestro trabajo, ¿verdad? No solo miramos a las juventudes como beneficiarias de programas, pero personas que co-crean y lideran programas. Fortalece nuestro liderazgo y participación activa, porque demuestra que no solo somos receptores de políticas, sino agentes de cambio. Facilita la creación de redes de colaboración entre jóvenes de distintos países y contextos, potenciando acciones locales y globales. La verdad, esto creo que fue uno de los puntos más claves de la conferencia, fue que conocimos a personas de todo el mundo, lo cual fue sumamente increíble. Entonces, básicamente logramos aprender muchísimas cosas en esta conferencia y hoy vamos a hablar de esto. Creo que de último y un punto súper importante es que la conferencia nos ofreció herramientas y conocimientos para incidir en nuestras comunidades desde la educación, la comunicación y la movilización social. En este sentido, la participación de las juventudes en la ICFP no es solo simbólica, ¿verdad? Es estratégica, ya que garantiza que nuestras voces, experiencias y propuestas sean incluidas en el diseño de políticas, programas y estrategias que afectan nuestras vidas y nuestros derechos. Yo hoy estoy súper emocionada para compartirles que vamos a tener a 3 panelistas estrellas que nos van a estar compartiendo sobre sus experiencias en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Hammer va a regresar en un segundito porque está teniendo problemas de internet. Eso es algo que estábamos tocando ahorita con Arlie y con Julia, así como que está en la TAM con nuestros problemas de internet. Pero voy a iniciar, arrancar presentando a Hammer. Hammer Julián Horta Lozano es un joven activista campesino nacido en Planadas, Tolima, Colombia. Es estudiante de enfermería y defensor de derechos sexuales y reproductivos y derechos humanos. Es promotor en este sentido, en especial en contextos rurales. Su compromiso nace del orgullo por su madre campesina y de su trabajo constante con mujeres rurales, juventudes y la comunidad LGTBIQ+. Es embajador de derechos sexuales y reproductivos en la Red Joven de Profamilia y fue coordinador nacional del proyecto Alas Rurales, una iniciativa que llevó educación integral en sexualidad a comunidades apartadas del país. Su voz ha estado presente en escenarios locales, nacionales e internacionales, donde comparte su experiencia para transformar realidades. Con solo 24 años de edad, Hammer sostiene con convicción que la ética del cuidado, el respeto por las diferencias y la participación comunitaria son pilares para avanzar hacia un mundo más justo. Entonces, si quieren, podemos dejar ahí nuestros aplausos y nuestros corazones a Hammer, que nos va a estar compartiendo hoy el día bastante de su perspectiva, de sus experiencias. Y ahora voy a pasar con la presentación de Arlie.
Desde el Pacífico colombiano nos acompaña Arly, nacido en Tumaco, Nariño. Desde la infancia encontró en la danza una forma de expresión, resistencia y construcción de identidad. A raíz del desplazamiento forzado por el conflicto armado, transformó su historia en una plataforma de liderazgo, arte y acción social. Ha representado a jóvenes del Pacífico en múltiples escenarios culturales, sociales y políticos, tanto en Colombia como a nivel internacional. Es fundador de la Fundación NAR, comunicador social en formación, promotor de lectura, escritor y formador de juventudes en liderazgo y construcción de paz. Actualmente se desempeña como consejero distrital de juventud y coordinador de comunicaciones. Es autor del libro Palabras a la Mar, un diccionario del Pacífico colombiano, y su trabajo sigue dejando huella en más de 15,000 jóvenes a través de procesos educativos y comunitarios. Entonces ahí podemos dejar nuestros aplausos y nuestras felicidades a Arly. Qué emoción contar con él aquí el día de hoy. Y me gustaría también presentar a mi querida Yuli, porque hoy contamos con su grandiosa participación. Yuli es una joven lideresa cuya experiencia en la Conferencia Internacional de Planificación Familiar aportará una mirada clave desde su territorio y su trabajo con juventudes. Yuli es estudiante de psicología en la Universidad Politécnica Salesiana, apasionada por la promoción de la salud mental y los derechos humanos, con un enfoque en género, salud sexual y reproductiva. Se ha desempeñado como voluntaria y facilitadora de talleres, trabajando con adolescentes y jóvenes desde la educación y el desarrollo comunitario, fortaleciendo habilidades de comunicación, trabajo en equipo y liderazgo juvenil. Actualmente forma parte del programa Adolescentes y mi apoyo juvenil de la Fundación Semoplaf, donde acompaña procesos con juventudes en contextos reales, promoviendo el bienestar integral, el acceso a servicios de calidad y el ejercicio de derechos. Además, ha colaborado en espacios de incidencia en políticas públicas, representando a juventudes en la mesa PIPER, política insectorial en prevención del embarazo en niñas y adolescentes, impulsando el trabajo interinstitucional en temas de salud pública y prevención. Entonces, también podemos dejar nuestras felicidades a Yuli. Qué emoción contar contigo el día de hoy. La verdad es que eh, estamos súper, súper felices y honrados de contar con Adli, Yuli y Hammer aquí el día de hoy, que nos van a estar contando sobre sus experiencias, y vamos a tener un momento increíble. Yo sé que estábamos como un poquito nerviosos, pero creo que este grupo de personas que tenemos en la llamada es un grupo de personas excelentes y estamos súper emocionadas de contarles pues todo lo que aprendimos. Súper encantada siempre de, por ejemplo, ahorita que me puse a leer las biografías de Adli, de Hammer y de Yuli, simplemente reconocer la increíble calidad de ponentes que tenemos aquí el día de hoy y el arduo trabajo que va detrás de este activismo, ¿verdad? Que viene desde el corazón. Entonces, súper feliz hoy de tenerles. Vamos ahora a hablar, darle paso al panel principal, donde cada una de estas voces jóvenes compartirá sus aprendizajes, desafíos, emociones y reflexiones desde la Conferencia Internacional de Planificación Familiar. Les invitamos a escuchar atentamente y a dejar sus preguntas en el chat para que después podamos responderlas. Me gustaría arrancar el día de hoy con Arly, si te parece, querido. Eh, Me gustaría preguntarte, desde la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, ¿qué ejemplo de otras juventudes o proyectos internacionales te inspiró para enfrentar los desafíos que tú ves en tu comunidad? Bueno, muchísimas gracias, mi querida Nat, por este espacio tan maravilloso. De verdad que a mí me hace muchísimo placer estar acá con los chicos, las chicas, les chiques que nos acompañan el día de hoy. Creo que esto es fundamental precisamente porque nos invita no solamente a seguir reflexionando sobre la importancia de estos espacios internacionales, sino también nos invita pues a seguir transformando y construyendo el tejido social de nuestros territorios. Como tú lo mencionaste en la pregunta, creo que en diferentes territorios existen diferentes problemáticas. En mi caso específico, mi territorio de la Perla del Pacífico es un territorio que desafortunadamente ha sido no solamente azotado por la violencia, así que tenemos diferentes dificultades. Las dificultades no solamente se asocian con presencia de grupos armados desde el año 2001, que viene obviamente, digamos, en este sentido, pues atormentando la vida de cada uno de los ciudadanos, las ciudadanas, los ciudadanos que habitan este territorio, pero también se extiende alrededor de todo el Pacífico colombiano. En el Pacífico colombiano existe alrededor del 5% de la población total de Colombia. Y esto pues es un riesgo grande porque estamos hablando de que el 85% del conflicto armado acontece precisamente en el Pacífico colombiano. Entonces uno se pregunta cómo una zona que no es tan habitada en el país, como es el 5% de la población del país en general,
habita tanta presencia de grupos armados delincuenciales, ¿verdad? Entonces allí también hay una apuesta política, escénica, social, incluso artística y cultural, si lo vemos desde otra vista, que nos permite también hacer como esta reflexión exhaustiva. Y yo creo que sin duda alguna la reflexión más importante y los proyectos que me inspiraron profundamente la experiencia de seguir transformando mi territorio y otras juventudes que usan el arte como una respuesta directa a estas problemáticas locales han sido proyectos como por ejemplo EGWIG, un proyecto africano que nace precisamente en el Togo, que habla no solamente sobre la particularidad que tiene hacer proyecto social para precisamente prevenir la policrisis, que es la pobreza, el conflicto y el clima, ¿no? Yo creo que este proyecto no solamente me impactó muchísimo y sé que voy a tomar muchísimo ejemplo de él para implementar en mis proyectos personales, pero también en mis proyectos comunitarios en mi territorio, porque no solamente es una forma de entender estas dinámicas de coloniales de una forma distinta, de deconstruir lo de colonial, ¿verdad? Y es que cómo luchar contra la violencia sistemática, contra el conflicto armado en nuestro país, que sabemos perfectamente que Colombia a nivel Latinoamérica, pues, o también a nivel Sudamérica, es uno de los países más violentos, según precisamente la ONU, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y estas organizaciones, pues, que finalmente están, digamos, como respaldando todo lo que pasa en nuestros territorios, ¿no? Creo que sin duda alguna una experiencia importante que me llevo es precisamente del panel número 2 que se llevó a cabo el 4 precisamente de noviembre, que se habló no solamente sobre la importancia de incluir estas expresiones, el fortalecimiento de estas convicciones en planificación familiar, porque hablamos siempre sobre derechos sexuales y reproductivos, pero no incluimos también los derechos sexuales y no reproductivos. Y creo que eso también me dejó una enseñanza muy poderosa y es entender cómo estas dinámicas también se van rompiendo, cómo estas dinámicas también se van deconstruyendo. Hablar de derechos sexuales no reproductivos también me invitó mucho a seguir pues implementando estas estrategias para seguir mitigando todo el desconocimiento que sucede pues a partir de mi territorio. Desafortunadamente, no solamente el desconocimiento o la violencia sistemática que ocurre en mi territorio es alrededor de la violencia del conflicto armado, sino también alrededor de la violencia de planificación familiar, porque por ejemplo podemos identificar que aproximadamente en Tumaco específicamente, que es un territorio muy pequeño de toda la extensión del Pacífico colombiano, existe alrededor de 256,000 mujeres en todo el sur del Pacífico colombiano. Y de estas 256,000 mujeres encontramos en el DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional Estadístico, que aproximadamente el 65% de ellas han sido abusadas. Entonces creo que también este es un ejemplo, una realidad que tenemos que vivir muchísimo, no solamente les jóvenes, sino también, pues finalmente las personas que somos violentadas. Yo creo que yo he sido un testimonio claro de cómo esta violencia nos atormenta. Yo lastimosamente también fui víctima de violencia sexual, desafortunadamente por una persona pues heterosexual de una iglesia que pues lastimosamente yo confié, era muy niño y creo que hoy me puedo dar cuenta de esta reflexión tan importante que me llevo y de que estos proyectos sin duda alguna han marcado pues un antes y un después en cómo a partir de esa conferencia pues yo voy a permitir también generar estas reflexiones, pero mucho más voy a generar estas multiplicaciones en acción en mi territorio, cómo voy a intervenir en mi comunidad, cómo voy a hacer ese proceso también de interlocución, cómo voy a tratar, cómo voy a hacer ese proceso también de decolonización que estamos hablando hoy, ese término que nos recoge que es muy importante, ¿no? La decolonización. La ICFP me inspiró muchísimo a enfrentar estos desafíos, estos retos, porque no solamente se hablan alrededor de lo que sucede con la salud sexual y reproductiva, sino también con la salud sexual no reproductiva, pero también lo que hay detrás, que es la violencia sistemática, que es también la violencia estructural y que precisamente tiene que ver con el conflicto armado en nuestro país, a grosso modo. Querido Arly, muchas gracias por una respuesta tan completa. Yo creo que es definitivamente importante enfatizar ahí como ese vínculo que logramos ver entre tantos proyectos que era tratar de abordar una problemática con el arte, ¿verdad? Yo creo que es algo que podemos seguir adaptando aquí en Latinoamérica y el Caribe, especialmente cuando estamos hablando de personas que viven en entornos bastante violentos, así como estábamos hablando en torno a conflicto armado, por ejemplo, miramos muchas violencia entre pandillas aquí en Centroamérica, por ejemplo, cómo es que el arte puede ser una avenida
de paz, ¿verdad? Y también para promocionar los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos desde nuestras áreas. Veo que Juan Pablo en el chat nos solicita, Arlis, y puedes escribir cómo se llama el proyecto de África en el chat, el de Togo, que creo que sonó súper interesante y es como una buena idea de cómo podemos ir adaptando este tipo de proyectos en nuestros propios contextos. Creo que sin duda eso fue algo de lo más increíble que logramos ver, era usualmente estar expuestas, expuestos, expuestes a otros proyectos o iniciativas de los cuales en realidad no tendríamos idea si no hubiéramos estado en esa conferencia. Ahí, Ali, me gustaría preguntarte un segundo tema. ¿Qué enseñanzas o prácticas vistas en la ICFP podrían inspirar a otras juventudes para usar el arte y la cultura como herramienta de incidencia y liderazgo? Bueno, querida, creo que es una pregunta muy profunda, pero que sin duda alguna pues marca también una reflexión interna muy importante. Y en mi caso yo puedo decir desde mi arista, es decir, desde mi subjetividad, que el arte y la cultura como herramienta de incidencia y liderazgo son transversales para construir el tejido social. Y lo hablo también desde esta experiencia propia. Cuando yo tenía 6 años, el arte me salvó la vida, porque como lo mencionaste en la biografía, yo lastimosamente fui desarraigado de mi territorio, fui obligado a abandonar mi comunidad, de mi casa, pero digamos más allá de lo material, era ver también cómo una madre, mi madre tenía 16 años cuando fuimos despojados, yo tenía pues mi madre como pues la mayoría de las madres de mi territorio, muy jóvenes, también sufrió todo esto de la violencia sistemática, la violencia sexual, pero algo que nos salvó a ambos y es una relación muy importante que tengo con mi madre, es usar el arte para mitigar estas violencias. El arte nos salvó, el arte, la danza tradicional del Pacífico fue una forma de expresión que nos permitió hablar con el cuerpo con lo que palabras no podíamos hablar con el cuerpo. Y nosotros siempre nos preguntamos, o en mi caso específico particular, siempre me preguntaba cómo era hablar con el cuerpo. Era simplemente hacer un movimiento exótico, era mover la cabeza, era mover mi cuerpo, era mover mis manos. Hablar con el cuerpo también significaba entender o expresar cada una de estas violencias que pasaban. Entonces yo empecé a entender el arte como una forma única de expresión para liberarme, para sentirme libre, para manifestar lo que en mi territorio pasaba y para decir, esto es lo que está ocurriendo, pero no lo puedo hablar porque me pueden asesinar, porque me pueden desafortunadamente desaparecer, como pasa con la mayoría de las personas que hablamos de estos temas en mi territorio, sino que utilizaba el arte para hacerlo. Entonces, lo primero es que la importancia de trabajar en red es importantísimo. Yo me uní a un grupo de danza tradicional del Pacífico, como lo mencioné. Muchos proyectos mostraron que el impacto crece cuando el arte se articula con organizaciones sociales, las escuelas, los gobiernos locales. Acá, por ejemplo, el Ministerio de Cultura está apostando muchísimo a las transformaciones artísticas y culturales con una mirada decolonizada, pero también de violencias basadas en género. Y eso me parece importante, ¿verdad? Porque muchas veces el arte o el arte en todo sentido se vincula con estas expresiones. Pero también lo segundo es el valor de poner el territorio y las identidades en el centro, ¿no? El valor de usar el lenguaje artístico propio, como la música, la danza, los audiovisuales, el arte urbano, la pintura, eh, también el teatro para comunicar demandas de forma accesible y también poderosa. Y creo que lo tercero y lo más importante, Minat y compañeros, es la práctica. Creo que la práctica de formar liderazgos colectivos donde el rol por ejemplo, como mi persona o todos los que estamos acá en la ola joven, no es solo crear, sino también facilitar procesos, ¿no? Dialogar con tomadores de decisión y sostener la participación en el tiempo. Yo creo que todo esto reafirmó mi convicción, sin duda alguna, de que el arte no es solo una expresión, sino una herramienta política y comunitaria para transformar las realidades. Por ejemplo, yo tenía algo muy importante, digamos, era como un eslogan que yo utilizaba mucho y era, el arte no es solamente danza, sino danza para la construcción y transformación del tejido social. Wow, 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 pero que con qué frase cerraste, me encantó. Eh, Arly, gracias por compartirnos toda tu experiencia y poner también a la mesa, pues, tu propio activismo, tu propia historia, al igual que lo de tu mami. O sea, creo que todo eso al final del día impacta nuestro activismo de cómo lo hacemos hoy en día.
Muchísimas gracias por sentirte en la confianza de contarnos toda tu trayectoria. Yo creo que, como tú dices, desde muy chiquito, creo que habías mencionado 6 años, es que te has encontrado un hogar en el arte y algo que te acoge y te ayuda a fortalecerte como líder en tu comunidad, pero como también una herramienta de incidencia y liderazgo, y te ha ayudado a ver cómo es que puedes seguir creciendo en ese liderazgo a través del arte. Entonces, te agradezco mucho por poner eso a la mesa, pero también plantear la importancia de cómo vimos esto también en la conferencia, ¿verdad? Porque es algo que se vio continuamente y que podemos seguir aprendiendo de esta ocasión. Entonces, te agradezco muchísimo. Si alguien tiene alguna pregunta específica para Arly, si quieren pueden poner sus aplausos y sus corazoncitos en el chat, en sus reacciones. Y si tienen alguna pregunta para Arly, es bienvenida en el chat. Espero poder tener al final tiempo para abordar al menos una o dos que vengan del chat. Yo sé que ahorita Hammer andaba con problemas de internet, entonces aprovechando que logró la resurrección, voy a ir con Hammer ahora, antes de que solo por si acaso volvemos a perderle. Entonces, querido Hammer, ¿estás ahí? ¿Me cuentas? ¿Todo en orden? Hola Ana, hola a todos. Estoy por acá. Después de correr y correr y el corazón a mil, pero yo creo que por el momento tengo buena conexión. Perfecto, qué emoción, mi querido. Quería arrancar con preguntarte, ¿qué momento o experiencia durante la Conferencia Internacional de Planificación Familiar te permitió reflexionar sobre el impacto de la planificación familiar en las comunidades rurales de Colombia o pues de todo el mundo? Ok, bueno, yo creo que primero que nada, que todo, muchas gracias por la invitación, por este webinar, por tenerme en cuenta y a los que están conectados, gracias por sacar de su espacio. La pregunta, yo dije cuando vi el formulario, yo dije, uy, la pregunta es un poco compleja, porque realmente en la ICP me llevo muchas experiencias que nunca llegué a pensar vivir en mi vida, y más desde mi trabajo hacia las comunidades rurales, que es por lo que trabajo. Y creo que seguiré trabajando porque es importante hacerlas visibles y defender sus derechos, porque son personas que también existen, especialmente las mujeres campesinas o rurales de mi país, Colombia. Yo diría que durante la ICP hubo un momento que marcó profundamente mi forma de pensar sobre la planificación familiar y fue principalmente reconocer a partir de múltiples testimonios de adolescentes, jóvenes, adultos y personas que estaban en este evento y que compartíamos durante el día, que uno se cruzaba en el camino, que el mismo sistema debería garantizar derechos, muchas veces termina siendo el mismo sistema que violenta y excluye y controla la planificación familiar. Pero acá es importante también escuchar a las mujeres rurales en todos sus entornos, a las jóvenes, a las mamás, a las abuelas, a las personas migrantes o disidentes o trabajadoras o las personas en movimiento de las zonas rurales de cada territorio o de cada departamento. Acá hay que tener en cuenta que sin acceso real a los métodos anticonceptivos o a la planificación familiar no hay una autonomía. Y esta autonomía en muchos territorios rurales, la planificación familiar sigue dependiendo de la disponibilidad. Pero hay que mirar de qué es esa disponibilidad. Muchas veces de las entidades, de los sistemas de salud o de las entidades gubernamentales que pueden ser municipales, territoriales o nacionales. La planificación familiar de la voluntad o de las instituciones o de los trámites que considera lo que son las condiciones de vida de todas las personas. Esto termina convirtiendo la planificación familiar en una forma de violencia estructural. ¿Por qué estructural? Porque limita y posterga y niega los derechos a las personas, porque no vulnera lo que son, no se tiene en cuenta sus derechos y estamos imponiendo algo que no termina siendo para su edad o para su persona. Acá algo importante a tener en cuenta y clave que se abordó durante la ICDP fue el enfoque interseccional, una palabra muy importante para tener ahí en cuenta, la interseccionalidad desde todos los enfoques. Acá hay que entender que las mujeres rurales, indígenas y jóvenes de todos los territorios y del mundo, hay que tener en cuenta también que entrar a las indígenas y las personas con discapacidad o las disidencias sexuales que viven múltiples capas de desigualdad en el acceso a la planificación familiar o a lo que son los derechos sexuales y reproductivos, que es un derecho fundamental que es global, pero muchas veces queda ahí en un papel. Que lo escribimos donde dice garantizar la planificación familiar.
pero esa garantización que está en ese papel, ¿cómo la llevamos en los territorios rurales? ¿Cómo las llevamos a las comunidades indígenas, a las mujeres, a las jóvenes, a las abuelas o a nuestras madres? Entonces, todo esto me hizo reflexionar sobre en Colombia, que las políticas no reconocen todas esas diferencias que tenemos en nuestro territorio, especialmente en Colombia, que es un país diverso, o como yo lo decía anteriormente, interseccional. La ICFP o la ICFP también me permitió reafirmar algo muy importante, es que los derechos sexuales y los derechos reproductivos no son un favor, ni un debate cultural, ni un favor que hace el gobierno a las mujeres o a las entidades que debemos garantizarlos, porque sí, no, sino son derechos humanos fundamentales que tienen todas las mujeres sin discriminación alguna. Entonces, si lo llevamos, digamos, a los contextos rurales o a las comunidades campesinas o a las que yo digo muchas veces a las personas marginadas, esta afirmación cobra aún mucho más peso o más sentido, porque decidir sobre el cuerpo, el proyecto de vida, las maternidades y las paternidades sigue atravesando por completo el control social, porque no estamos teniendo las decisiones, sus pensamientos, sus culturas. Y muchas veces esto genera un miedo y el abandono institucional. Entonces, yo creo que con todo esto, cuando vivir todas esas experiencias y en estos contextos encontrarme con más personas que trabajaban con las mujeres rurales y ver sus experiencias, y yo decía, hay que seguir trabajando y tenemos las mismas brechas. Muchas veces los pocos proyectos que llegan a las zonas rurales, a los territorios marginados, no conocen los contextos de estos territorios, sino que vienen de contextos de personas que no conocen las realidades, no conocen sus valores, no conocen sus creencias. Entonces es importante tener todo esto en cuenta, pero muy importante que la autonomía tiene que ir con la interseccionalidad cultural de cada persona y de cada territorio. Entonces yo creo que cuando yo dije salí de la ICP fue salir con la certeza de que hay que transformar la planificación familiar, especialmente en las comunidades rurales, porque acá hay que implicarnos cómo el sistema, las instituciones, el gobierno y las entidades están trabajando, porque hay que poner la dignidad, la autonomía, los derechos de las mujeres en el centro de estas decisiones y de la planificación familiar y reconocer que debemos garantizar esos derechos. Y acá algo muy importante, la deuda histórica con los territorios que se ha tenido y se seguirá teniendo hasta el momento. Por eso yo siempre digo, invito a las personas, hay que seguir trabajando. Entonces yo creo que todas esas experiencias, yo me digo, falta mucho por trabajar, pero no es imposible. Gracias, mi querido Hammer, qué increíble respuesta. A mí me puso como a pensar mucho porque tuve la oportunidad en junio de viajar a través de Colombia para ver la realidad de los derechos sexuales y reproductivos. Y sin duda yo creo que Colombia es uno de los países de la región que es considerado los más avanzados en torno a derechos sexuales y reproductivos y específicamente en torno al aborto. Sin embargo, al visitar las comunidades rurales se ve que lo que está escrito y lo que pasa en práctica son dos mundos completamente distintos, ¿verdad? Lo que se vive en Bogotá es otro mundo en comparación a muchos de los lugares que quedan olvidados, como Tolima o el Pacífico colombiano, en Tumaco, que estábamos hablando con Arly. Yo creo que esta es una realidad que no solo se ve en Colombia, pero en realidad lo vemos muchísimo a través de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Que la ciudad capital tiene el mayor acceso a salud, tal vez las clínicas más cerca o que tienen un poco más de aceptación a no discriminar a pacientes en torno a procesos médicos, pero todo lo rural se queda muy atrás, ¿verdad? Entonces, creo que ahí la clave que nos dejó Hammer es considerar la interseccionalidad, porque la manera que vamos a abordar el tema de los derechos sexuales y reproductivos en áreas urbanas versus en áreas rurales versus mujeres indígenas o con mujeres en áreas rurales o personas que están en proceso de movilidad humana, son completamente distintas, ¿verdad? No es el mismo abordaje, y entonces tenemos que considerar eso cuando vayamos a hablar de la sexualidad y nuestros derechos en torno a específicamente cuando estamos pensando en áreas rurales. Entonces, gracias, Hammer, por dejarnos esa enseñanza. También me gustaría preguntar,
¿Qué aprendizajes o herramientas de la conferencia consideras que fueron más útiles para replicar en tu comunidad rural y fortalecer el liderazgo juvenil en salud sexual y derechos reproductivos y no reproductivos? Aló. Bueno, yo creo que yo me llevé muchos aprendizajes para mis comunidades, para mi rural, para las personas rurales y para mi trabajo y también para enfermería, que es mi enfoque, es mi profesión. Y seguiré trabajando para que enfermería trabajemos más por los derechos sexuales y reproductivos y desde esta profesión lleguemos a más territorios. Pero uno de los aprendizajes más potentes o más profundos que me dejó la ICDP es entender que tejer redes colectivas, humanas, organizacionales y demás, es construir protección. Pero esa protección es territorial, comunitaria, social y demás. Y si eso lo llevamos a los contextos rurales, donde el Estado muchas veces llega de forma fragmentada o incluso no llega, las redes comunitarias, las comunidades, los colectivos o las organizaciones que pueden ser juveniles o feministas o demás organizaciones se convierten en espacios de cuidado, información y acompañamiento real. Entonces acá es importante que debemos replicar esta lógica del trabajo en red, que es fundamental, porque si replicamos, estamos replicando saberes, conocimientos, experiencias y con esto un empoderamiento. Todo esto, ¿para qué? Para garantizar que el acceso a la información sea segura y confiable, pero con esta información tengamos rutas claras y apoyo emocional, porque no solamente es la información, sino el apoyo, las rutas, las entidades y las demás cosas que pueden llegar. Pero para garantizar, también eso hay que tener en cuenta que me llevo también la importancia de formar liderazgos juveniles. Las nuevas juventudes, los nuevos niños, los nuevos adolescentes juegan un papel importante y más en derechos sexuales y reproductivos. Y más en este momento donde las organizaciones antiderecho están creciendo. Y acá es donde nosotros, las juventudes, debemos decir, debemos parar y frenar esto. ¿Para qué? Para que la planificación familiar no se convierta en una práctica violenta y exigir transformaciones. Pero para exigir eso debemos fortalecer los procesos de educación entre pares, que es importante, crear espacios seguros de conversación y al crear esos espacios seguros de conversación, pues debemos promover las metodologías que reconozcan las experiencias propias de todos los territorios. Otro aprendizaje clave que me llevo es la necesidad de incorporar de manera transversal el enfoque interseccional. Lo sigo reafirmando como en la pregunta anterior, acá lo sigo reafirmando. ¿Por qué? Porque con esto vamos a crear que no todas las juventudes rurales viven la misma realidad, son diversas. Y por eso las estrategias deben adaptarse a lo que son las diversidades, a las diversidades culturales, a las identitarias y sociales. Solo así, teniendo en cuenta esto, podemos construir procesos verdaderamente inclusivos y efectivos. Pero acá hay que preguntarnos, ¿qué es la inclusión? Porque muchas veces en los espacios, en las entidades fuertes hablamos de inclusión, pero realmente no estamos haciendo inclusivos porque no estamos teniendo en cuenta la interseccionalidad, a las ruralidades, a las diversidades y demás. Y con esta inclusión, así podemos construir procesos verdaderamente inclusivos y efectivos. Y yo creo que acá últimamente, y decir que ya como para finalmente, la ICPP reafirmó que hablar de planificación familiar desde los derechos humanos permite romper los estigmas que día a día están cogiendo más fuerza, porque los movimientos antiderechos están cogiendo fuerza también, y desplazar las narrativas de control por narrativas desde mi experiencia y desde mi camino, creo que por narrativas de autonomía, cuidado colectivo y dignidad. Es importante replicar estas herramientas en las comunidades rurales de todos los territorios y de todos los continentes, no solamente de Colombia, ni de mi departamento, ni del municipio donde me ubico, perdón, sino que llegar a todo. Es importante. ¿Por qué? Porque no solo fortalece el liderazgo juvenil, sino que también transforma la manera en que se vive y defiende la salud sexual y reproductiva en los territorios. Cuando defendemos la salud sexual y reproductiva en los territorios, hay que tener en cuenta el liderazgo juvenil, las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes. Hay que buscarlos a ellos, prepararlos con información verídica, confiable
y con esto llegar a más territorios y a más comunidades, porque las juventudes tienen el poder de transformar y nosotros debemos tener un papel fundamental en ellos con brindar esta educación y estos procesos y no dejarlos a un lado. Y así, esas estrategias se centran en los jóvenes y así rompemos muchas desinformaciones y podemos llegar a más lugares con más información y no estaremos vulnerando los derechos de estas mujeres, sino que estaríamos creando una autonomía desde la interseccionalidad. Muchas gracias, querido Hammer, por tus increíbles intervenciones. Ahí espero sus emojis en el chat para felicitar a nuestro querido ponente. Yo creo que para mí lo que Hammer tocó muchísimo en este segundo punto es la importancia de el hecho de que nos tenemos que alejar del adultocentrismo y que cuando hablemos de todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos, considerar a las juventudes y a las adolescencias. Yo creo que aquí algo importante para notar es que en la conferencia en sí, yo creo en lo personal, igual Arlie, Yuli y Hammer también pueden pues contarnos más de esto más tarde, pero creo que faltaba mucho la voz de las adolescencias. En realidad, solo habían un par de adolescentes en la conferencia y creo que era algo que tenemos a tantas activistas increíbles en la región que inician en la adolescencia. Yo creo que para nosotros, para todas las personas que estamos aquí, a lo mejor fue ahí o antes de ahí que empezó toda este trayecto de vida para nosotros. Entonces, contar con esa perspectiva es demasiado importante y es algo que tenemos que seguir mejorando. Yo creo que lo que nos deja Arlie hoy es la importancia de la cultura y el arte. Hammer nos deja la importancia de la interculturalidad. Y ahora me encantaría ver qué nos dice nuestra querida Yuli. Entonces, querida, para comenzar, te quiero preguntar, ¿qué aprendizajes de la Conferencia Internacional de Planificación Familiar consideras más relevantes para empoderar a las juventudes a liderar cambios en sus comunidades en torno a salud sexual y reproductiva? Bueno, estoy un poquito nerviosa porque es mi primer webinar, pero bueno, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que me dejó la conferencia es confirmar que las juventudes no solo somos beneficiarias de políticas y programas, sino más bien somos actores estratégicos de cambio con capacidad real de incidencia cuando se nos brinda un espacio, herramientas, poder y decisión. Y bueno, aquí tengo algunos puntos. En primer lugar, yo creo que la conferencia mostró el valor de la participación significativa y no simbólica. Ver a juventudes de distintos países, como por ejemplo Colombia, Ecuador, que fuimos muy poquitas personas y también topamos con algunas organizaciones, Perú, Bolivia, ocupando espacios de diálogo, tomar decisiones, liderando paneles y compartiendo experiencias desde su territorio, evidencia que nuestras voces aportan una lectura real, actual y contextualizada sobre las problemáticas y derechos sexuales y reproductivos. Es clave empoderar a los jóvenes y liderar cambios en sus comunidades porque valida su experiencia cotidiana, que también es conocimiento. Personalmente, desde mi realidad, desde Ecuador, la participación juvenil, incluso en adolescencias, es muy poquita. De hecho, hay programas que están diseñados para ellos, pero es como que solo los chicos que están ya involucrados en esta parte de derechos participan. Pero debido a la polarización política que también sufre mi país, a veces llega incluso, bueno, yo estoy ahorita en espacios de incidencia política y suelen decir, bueno, son espacios que por lo general están apoderados de adultos y dicen, es que los jóvenes no están involucrados, y no es que no están involucrados, sino que a lo mejor no tienen esa información. Y es algo que también hablamos con Ale y también con Mateo, que sufrimos una polarización política, nos falta acceso a servicios de salud de calidad, muchas veces nos vulneran los derechos y los jóvenes no hacemos nada. Y también nos damos cuenta de que uno de los espacios donde más se actúa es, por ejemplo, en redes sociales, más que en los espacios públicos. Y bueno, el segundo aprendizaje es la importancia del trabajo colectivo y en red.
Espacios así como la Ola Joven y las alianzas entre organizaciones juveniles demostraron que el impacto amplifica cuando las juventudes se articulan a nivel local y nacional. Y amplifica cuando las juventudes se articulan justamente de esta manera. Y esto permitió entender de que muchas problemáticas que enfrentamos, como la violencia sexual, la barrera a accesos de servicios de salud sexual y reproductiva o la interrupción voluntaria del embarazo, y algo que me pareció súper importante también, que al menos en mi país no se habla, o al menos lo tienen un poquito invisibilizado, es la violencia digital, que últimamente como que se ha estado hablando, pero eso me pareció muy interesante en países como Colombia. Las prácticas que tienen en violencia digital me parecieron muy importantes. También debemos tener en cuenta de que este reconocimiento del liderazgo, como mencionaba Hammer, del liderazgo juvenil, deja de sentirse individual o aislado cuando se construye en una lucha colectiva. Y otro aprendizaje también fue reconocer el poder de la comunicación y de las narrativas juveniles como herramientas de empoderamiento. No solamente basta con tener datos o marcos legales, como en el caso de mi país, que tiene un marco legal súper sólido, pero es lo que comentábamos incluso con chicos de mi país, como Mateo y con Alejandra. Somos buenos haciendo leyes, pero en la parte de ejecución ya no, ya no fallamos en eso. Entonces, más bien, no basta con solo tener estos datos o estos marcos legales, sino saber comunicar en lenguajes cercanos, visuales y emocionales. Las juventudes lideran cambios cuando pueden contar sus historias y no tener esa imagen formal, sino también cuando se comunican este tipo de historias. Yo pienso que la comunicación, la expresión del arte es muy importante, y también saber utilizar qué colores comunican bien, no hacerlos rígidos, formales. También bueno, visibilizar también las realidades locales, romper estigmas desde su propia voz. Esto empodera especialmente a adolescentes, que es lo que les comentaba. Vi muy pocos adolescentes dentro de la conferencia y sería muy interesante saber las voces, porque yo cuando vine les comenté a mis chicos de los aprendizajes que había tenido, les interesó mucho, pero a lo mejor fue por la parte de barreras legales también que enfrentan para poder viajar a un país, y a lo mejor por eso no pudieron viajar. También desde la perspectiva de juventudes que históricamente han sido silenciadas o estigmatizadas. Y bueno, pues yo pienso que este proceso, este aprendizaje fue transformador, fue entender que el liderazgo juvenil viene a construirse desde un cuidado colectivo y también desde la solidaridad, especialmente entre mujeres jóvenes. Personalmente a mí fortaleció mucho la red que yo tenía también con Ale. Yo la tenía como una compañera, pero ahora es mi amiga, y seguimos trabajando en proyectos. Conversaciones como lideresas como Glee de CIMUF de Panamá me refuerzan la idea que cuando las mujeres jóvenes nos reconocemos como aliadas y no como rivales, generamos un proceso de incidencia más sostenibles y éticas. Y empoderar a las juventudes también implica crear espacios seguros, libres de violencias y rivalidades, donde el liderazgo se construye desde el acompañamiento y no desde la competencia. Yes. Wow, querida Yuli, me dejaste sin palabras porque yo creo que igual hay muchísimo que recoger de tu intervención. Creo que tu último punto es súper poderoso. Yo creo que es algo que no se ve solamente entre mujeres, pero entre muchas personas activistas, ese tipo de competencia en cada persona querer tener protagonismo para visibilizar el increíble trabajo que están haciendo, pero en medio de esto estar haciendo, ¿cómo podría decir? Como que causando ahí una cierta rivalidad o lucha, cuando en realidad lo que debería de estar junto ahorita es el movimiento, ¿verdad? Veo que Diana en el chat dice el modelo adultocéntrico, concibiendo a las infancias, adolescentes y juventudes como personas incapaces de tomar decisiones y liderar espacios. Sí, querida Diana. Creo que
algo que recojo mucho en la intervención de Yuli fue la importancia de ver la colectividad en esta conferencia. Creo que era un momento que se necesitaba para los derechos sexuales y reproductivos. Yo sé que este año ha sido muy difícil para muchas organizaciones y más allá de eso, muchas personas, especialmente personas trans, han estado bajo ataque y demonizadas más que antes. Entonces yo creo que era un momento que necesitábamos esa conferencia para seguir generando este tipo de vínculos y amistades y hermandades para poder seguir construyendo en conjunto. También me encantó, Yuli, que tocaste en los temas que sentiste que fueron un poco invisibilizados o han sido. Por ejemplo, hablamos de la exclusión de las adolescencias, pero también tocar que la violencia digital es algo que a lo mejor se tiene que integrar un poquito más en todo lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, me encantó que tocaras también ese tema. Quería preguntarte también, en tu caso, durante la Conferencia Internacional de Planificación Familiar, ¿qué ejemplos de estrategias exitosas de incidencia te inspiraron y qué podrían adaptarse a contextos locales? Bueno, durante la conferencia conocí varias estrategias de incidencia que son adaptables a mi contexto en Ecuador y creo que también en otros países de la región, especialmente si se trabaja desde una perspectiva juvenil y territorial. Una de las estrategias que me inspiraron fue el uso de la comunicación estratégica y visual para incidir políticamente. Los documentales que hiciste tú con Mati me interesaron mucho eh, porque demuestran cómo las historias reales, narradas desde la vivencia de las personas, puede influir en la toma de decisiones, romper discursos incluso estigmatizantes. Este enfoque pienso que es replicable a nivel local mediante campañas comunitarias, con creación de contenidos digitales o procesos de educación entre pares que conectan con emociones y realidades. Otro ejemplo fue el trabajo de organizaciones como Profamilia, Jacarandas y también Impares, que han logrado posicionar mensajes sobre derechos sexuales y reproductivos desde una estética cercana, con un lenguaje accesible y una identidad visual no tan clínica, tan rígida, porque por lo general saben poner así las imágenes de ChatGPT y no poner las imágenes reales que están dentro de la organización. Esta estrategia considero que es relevante para los contextos locales, donde muchas veces las organizaciones comunican de un tono técnico y más bien en vez de acercar a las personas beneficiarias, las aleja. Y adoptar estas técnicas permitiría que más jóvenes se informen, se involucren y se movilicen. También me gustó mucho el trabajo en redes, como la red de jóvenes positivos, y también representada como activistas como Sara Hernández, su enfoque en visibilizar las experiencias de jóvenes que viven con VIH desde la dignidad y no desde el estigma. Yo tengo una historia muy personal con la parte de VIH y me parece muy importante, no solo por el hecho de que yo no tenga VIH, sino por cómo viven estas personas. Es una estrategia de incidencia poderosa que puede trasladarse a contextos comunitarios y regresando a la parte de comunicación, generalmente la comunicación en VIH siempre suelen tomar estos colores rojo o blanco, pero enfocar en otros colores también implica de cómo se comunica y cómo llega el mensaje y también eliminar esta parte de estigma. También me parece una estrategia de incidencia poderosa que puede trasladarse a contextos comunitarios mediante procesos de sensibilización y liderazgo juvenil. Además, la conferencia pienso que mostró no sé si sería la palabra correcta, eficacia de la incidencia desde espacios híbridos, combinando lo presencial también con lo digital, porque hubo ponencias presenciales y digitales, el uso de redes sociales, los microcontenidos, los TikToks, las campañas breves pero contundentes, que permite llegar a juventudes que no acceden a espacios institucionales.
Esta estrategia especialmente viable es con alta polarización como el mío, con polarización política, donde las redes se convierten en un espacio clave para disputar narrativas y generar conciencia, y mucho más al ser nosotros jóvenes, los adolescentes, porque estoy haciendo un estudio también en violencia digital, somos nativos digitales y muchas veces no se necesita estos espacios públicos, sino también alzar la voz en estos espacios digitales. Em, por último, yo pienso que la estrategia replicable es la incidencia interinstitucional con participación juvenil. La articulación como la mesa de Pipena, con la que yo soy parte, representante de Semoplaf, reafirmó de que cuando existe esta perspectiva de jóvenes de que están en este espacio de toma de decisiones, que a pesar de que mi país sí viajó a la conferencia internacional y mucho más en ese proyecto del Plan Nacional de Prevención del Embarazo, todavía siguen siendo espacios cerrados donde nosotros podemos entrar y muchas veces los gobiernos y personas que se encargan en la toma de decisión no nos escuchan, a pesar de que damos nuestros puntos de vista. Es como de, si usted quiere tener una reunión conmigo, o sea, tome cita o tome este número, pero sé que no me van a escuchar. Pero el hecho de que hayan representantes de mi país en esta conferencia es muy importante para visibilizar muchas cosas que a lo mejor no se toman en cuenta en la construcción de políticas, porque no es solo el hecho de que esté en la ley o que se planifiquen planes, sino también en la ejecución, en la parte operativa y también lo que se vive dentro de ya la comunidad. Gracias, mi querida Yuli. Yo creo que ahí podemos dejar nuestras felicitaciones, nuestros corazoncitos, nuestros aplausos en el chat y en sus reacciones para, pues, felicitar a Yuli por todas las cosas increíbles que nos mencionó ahora. Yo creo que es súper importante y me encantó que tanto Yuli, Arlie y Hammer mencionaron como a distintos proyectos, distintas personas activistas que nos inspiraron a lo largo de la conferencia. Yo creo que al final se trata de lograr, de generar esos vínculos para seguir en la colectividad. Yo creo que Yuri nos dejó mucho eso en claro, la importancia de la incidencia, pero la incidencia en colectivo y buscando esa plataforma de una manera conjunta, ¿verdad? Buscando esa red y también admirando el trabajo de los demás por lo que es, ¿verdad? Creo que vamos, en esta conferencia logramos estar rodeadas de personas sumamente increíbles y es muy importante tomar ese trabajo y pensarlo en la manera que podemos ir aplicándolo a lo local, que fue lo que nos estaba contando Yuli, ¿verdad? Cómo vamos adaptando esto a nuestros contextos, en especial cuando hablamos de incidencia. Yo creo que algo que Yuli tocó que es súper importante es todo el tecnicismo cuando hablamos de salud sexual y reproductiva y como en realidad cuando miramos esto y tratamos de transmitir a las comunidades no aterriza, ¿verdad? En lo local. ¿Y por qué es? Porque es demasiado técnico. Entonces, ¿cómo vamos a comunicarnos de manera eficiente para de veras lograr generar ese cambio? Veo igual Juan Pablo en el chat, escribe, qué interesantes reflexiones sobre la comunicación estratégica en lo local. Entonces, muchas felicidades, querida Yuli. Ahora sé que habíamos estado hablando mucho de arte como una manera de, de hablar sobre derechos sexuales y reproductivos, de lograr aprender, de lograr crecer en nuestro liderazgo. Entonces, ahora tenemos un mini poema sobre las enseñanzas claves de la conferencia. Entonces, voy a quitar mi micro y podemos arrancar con el mini poema. Ay, la 360. Sí, ahorita esto llegó todo bien, Pau. ¿Y que ya lo tienen a la mano?
Perfecto. Arly, ¿quieres arrancar, querido? Dale, mi querida, perfecto. Bueno, sin duda alguna, el arte, la cultura y la comunicación son vehículos de transformación social que permiten disputar estigmas, generar diálogo y construir identidad colectiva. El arte es una forma de expresión social, es una forma de violentar también aquellas políticas que nos han violentado, pero mucho más, es una forma de transformar todo el dolor que no se ha sanado. El arte y la cultura son vehículos de transformación social. Gracias, querido. Julie Hammer, me cuentan si quieren participar. La educación integral en sexualidad sigue siendo una de las herramientas más poderosas para romper ciclos de violencia, desinformación y desigualdad, especialmente en contextos rurales. La incidencia se fortalece cuando las narrativas nacen desde las propias vivencias, conectan con la comunidad y se comunican desde el respeto, la diversidad y la verdad. La participación juvenil en espacios internacionales no solo es representativa, es estratégica. Permite incidir en políticas, visibilizar las realidades locales y fortalecer movimientos territoriales. La conferencia nos deja la importancia de la comunidad, la importancia del arte, la importancia de la colectividad, la importancia de las juventudes alzando nuestras voces y buscando más y luchando por más. Pero más que todo nos recuerda que todavía hay mucho por hacer y mucho por luchar. Gracias a todos por este mini poema, este mini performance que quisimos preparar en colectividad. Ahora tenemos 15 minutos y como saben las personas que se registraron el día, bueno, cuando lo hicieron, fuimos integrando como una sección donde podían integrar preguntas. Entonces se han seleccionado 3. Yo veo que Lucía también dejó una en el chat, entonces podemos abordar esa también. Para iniciar, a lo mejor podemos arrancar en esta de manera muy corta, la que dice Lu, y nos puede contarles 3 su experiencia con esto. Lu dice, les paso una consulta a cualquiera de los increíbles panelistas. Quería saber si durante la ICFP lograron conversar con personas tomadoras de decisiones de sus países o de cooperación internacional. Si lograron generar vínculos para poder incidir en esos espacios también, a nivel gobierno, sector privado, cooperación, y cómo les fue en esta experiencia. Igual le voy a poner copy-paste en el chat para que la logren ver, chicas, cualquiera que la quiera responder. No sé si la puedo responder. Sí, por supuesto, querido. Adelante. Okay. Bueno, yo el segundo día logré distinguir a una chica que es VIH positivo, que admiro demasiado. Ella se llama Rachel Lambert. No sé si la estoy pronunciando bien, no soy muy bueno. Concluimos en algo muy lindo, es que los dos, ella trabaja por VIH su territorio, y concluir en temas de cómo lograr más estrategias y demás fue algo muy lindo. Nos intercambiamos números, contactos y demás. Y en este momento, digamos que a futuro aún conversamos, queremos trabajar experiencias desde su territorio, que es allá en África, cómo se vive la realidad, cómo trabajan, cómo llegan a sus territorios, y acá en Colombia cómo se vive el tema, pero especialmente desde el área de enfermería o el área de la salud. Porque yo le reafirmaba y yo le decía, acá hay mucha desinformación, hay muchos mitos y estigmas hacia las personas que viven con VIH. Y yo digo que eso lo único que genera es mayor desinformación y mayor odio hacia las personas que son VIH positivo. Y digamos acá en Colombia, decir soy VIH positivo o vivo con la enfermedad es visto mal. A esa persona se le juzga, y yo le contaba esas experiencias y ya me decía que ella había vivido algo mismo, pero que eso le generaba más fuerzas. Entonces fue algo muy lindo porque me llevé un contacto y a futuro queremos trabajar
articulaciones o trabajos que podamos articular entre África y acá en Colombia, por algo que es muy lindo como para desmentir tanta desinformación que hay hacia el VIH. Gracias, querido Hammer. Yo creo que sin dudas es un trabajo súper importante y creo que eso fue algo más que al menos yo en lo personal aprecié mucho en la conferencia, es que yo creo que en esta en particular, yo no he ido a las ediciones anteriores, obviamente, pero se vio mucho el tratar de abrir el sector de la planificación familiar, ¿verdad? Creo que por mucho tiempo la planificación familiar fue muy cis heteronormativa, muy enfoque en anticonceptivos, muy enfoque en pareja casada, se casa y quiere tener hijas después de acabar las maestrías y quieren lograr planificar para eso. Pero la planificación familiar es mucho más y creo que abrirlo en torno a hablar del VIH, hablar de adolescentes y jóvenes, hablar de los derechos siendo no reproductivos también, es algo que se vio muchísimo. Entonces, gracias por tu increíble ejemplo. Yo también quiero hablar. Yo también sí, quiero. dale, por supuesto, querida. A ver, bueno, yo sí tuve el acercamiento con, bueno, un pajarito me sopló de que una ¿cómo era? Delegada de la presidencia de Ecuador estuvo hospedada en nuestro hotel. Entonces, yo traté de buscar dónde estaba y sí me topé en el elevador con esta persona. ¿Y qué es lo que me respondió? O sea, yo quería conversar más bien de la situación y lo que yo recibí de parte del gobierno de mi país, que luego vi que publicaron fotos en Instagram de que sí tienen de que han hablado con los jóvenes y todo lo demás, pero negarse a hablar con una organización que trabaja en derechos sexuales y reproductivos y que incluso está desarrollando una política nacional de prevención en el embarazo y que me digan, bueno, o sea, sí podemos conversar, pero tiene que tomar cita conmigo y veremos si es que a lo mejor en la agenda se cuadra. Pero en realidad, o sea, donde se supone que son espacios para dialogar, para conversar, y a pesar de que estuvieron paseándose en toda la conferencia, no me den un espacio. Y eso les había pasado igual a otras organizaciones que se dedican de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador, que tuvieron la misma experiencia y ahí es cuando uno se da cuenta de cómo se están manejando las políticas desde la perspectiva de país, de que por más que uno quiera hacer algo, los espacios son a veces tan cerrados que no se puede dialogar con personas tomadoras de decisiones y que hacen estas políticas que se ejecutan, que por cierto son muy caras. Y a veces en mi país hacen incluso hasta con sobreprecios. Entonces, literal, o sea, ahí sí es una forma de reflexión que teníamos con los chicos de ¿y dónde se van nuestros impuestos? ¿Dónde se va esa inversión que hay? Gracias, querida Yuli, por tu comentario. Veo igual, Lu pone en el chat, qué lástima, Yuli, la respuesta del delegado, pero creo que es un aprendizaje también sobre cómo son estos espacios o formas de hacer política. 100%. Por mi, por mi parte, yo no había tenido como una experiencia así en esta conferencia, pero me sucedió en otra, que justo estaba literalmente en una mesa con tomadores de decisiones que eran ministros de juventudes de sus países y estábamos en la mesa, nos habían puesto preguntas como para interactuar y era como de película, como que los dos, tres ministros adultos en la mesa literalmente estaban en el teléfono como súper desinterés de hablar con los jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí es cuando a veces, como dice Yuli, después se voltearon y todavía pusieron en Instagram como que, ay, qué felicidad, como hablar con jóvenes y la realidad es otra, ¿verdad? Es como instrumentalizar y utilizar a las juventudes para una agenda en específico. Y eso es creo que la realidad de estas conferencias, ¿verdad? No todo termina siendo perfecto, eso también es importante que abarcar, no es que vamos a llegar y va a ser como de la nada una revolución de jóvenes y todos los jóvenes vamos a ser presidentes en estos países o algo así. Va a ser como que a veces todavía llegamos en estos espacios y enfrentamos brechas, ¿verdad? Esa es la realidad. Yo ahora quiero, yo sé que tenía igual una pregunta para Arly, que se había puesto en el enlace de registro, que nos dio algún participante, que es justo hablando de los obstáculos, ¿verdad? ¿Cómo has logrado
superar los obstáculos frente a los estigmas de la sociedad en tu proceso personal, artístico y comunitario? Bueno, también sigue siendo una pregunta muy, creo que subjetiva, porque también creo que depende de cada, pues, artista, ¿no? De cada persona que está incursionando, cada líder social, trabajador social, que está, pues, constantemente en transformación con su comunidad. Entonces, desde mi experiencia, creo que, pues, sin duda alguna, considero que el arte y la cultura, pero también la comunicación han sido mucho más que herramientas de expresión. Yo siempre lo menciono en cualquier espacio en el que voy y habito. Yo digo que han sido definitivamente vehículos reales de transformación personal y social. A través de esto, sin duda alguna, me puedo entender como estas luchas, ¿no? Estos estigmas que históricamente nos han definido desde miradas ajenas, simplificando o cargando con prejuicios y demás, pues está esta mirada también de lo diferente, como lo llamamos o lo podríamos definir de manera coloquial por acá a través, digamos, del arte, por ejemplo, en mi caso personal, sé que he definido que el estigma desde miradas ajenas me permitió poner en palabras, imágenes y gestos, sin duda alguna, como espacios que el discurso dominante, el discurso heteronormalizado, cisgénero, no me permitía cuestionar. Entonces, el arte me permitió cuestionar estas narrativas que nos excluyen y sobre todo que nos estigmatizan. Pero también desde otra lista, Minati y compañeros, la cultura me permitió, entendida como claramente la práctica viva y colectiva, a reconocer como parte de una historia compartida, ¿verdad? Nosotros como personas, específicamente hablando las negras o afrodescendientes, tenemos una historia que lastimosamente pues viene de un hilo histórico como lo fue la trata transatlántica, ¿verdad? El proceso de esclavitud, y todo esto que lastimosamente pues fue un hecho histórico demasiado fuerte para nosotros como comunidades y creo que este proceso fue construyendo mi identidad, este proceso cultural, comprender mi historia, pero también comprender que otros y otras también la entendían y la sufrían, pues me permitió entender que lo que no se atraviesa individualmente también tiene una raíz social, ¿verdad? Crear, compartir, habitar espacios culturales, para mí se volvió una forma sin duda alguna de resistencia, de resiliencia, pero también de afirmación y de muchísimo orgullo. Y finalmente creo que la comunicación sin duda alguna me permitió generar ese diálogo, ¿no? Comunicar desde nuestras propias voces abrió la posibilidad de encontrarnos con otros, con otras, con otros, me permitió incomodarme, me permitió preguntar, me permitió escuchar, pero también pues a través del intercambio pude entender puentes, romper silencios y acercarme a realidades que lastimosamente yo no conocía, que suelen ser marginadas, también como lo mencionaba el compañero Hammer, ¿verdad? Estas interseccionalidades que nos atraviesan en conjunto, ¿no? ¿Y qué pasa cuando eres una persona afrodescendiente, que tras de eso te reconoces como gay? Porque incluso en el estigma de la comunidad afro, pues está, ¿no? Una persona negra no puede ser gay porque siempre tiene que ser muy machito, siempre tiene que estar como muy a la disposición de lo que la sociedad impone, ¿no? Entonces creo que la comunicación me permitió sin duda alguna de manera disruptiva comprender este tipo de herramientas, pero también de narrativas y en conjunto, sin duda alguna, el arte, la cultura y la comunicación entendidas para mí como un concepto propio y un concepto intercepcional me enseñaron a transformar la realidad que no siempre se empieza con grandes gestos, sino con la decisión de narrarlos a nosotros mismos, ¿no? De ocupar la palabra, de construir colectivamente nuevas formas de vernos y de ser vistes. He habitado muchísimos espacios, afortunadamente, y he encontrado la forma de que estos espacios se conviertan en una forma de disputa, en una forma de incomodar. ¿Y qué más forma de hacer esta incomodación que desde hablar, desde lo que a nosotros nos gusta hacer, ¿no? Yo lo mencionaba en la primera pregunta y es que a mí el arte me enseñó a comunicarme con el cuerpo cosas con las que las palabras no podía hacerlo. Entonces creo que la comunicación no solamente es una forma de expresar con palabras, es decir, a través de la oralidad lo que queremos decir, sino también a través de nuestros cuerpos o también hablándolo desde la interseccionalidad a través de cada una de pues nuestras finalmente discapacidades, que es algo también disruptivo, ¿no? Incomodar también desde esa interseccionalidad, mi discapacidad, desde mi etnicidad, ¿verdad? Desde lo que soy como persona. Entonces, eso sé que me enseñó mucho y sé que están relacionados finalmente estos términos. Pero también, Nati, no sé si me lo permites o lo Por hacemos supuesto. después, quería
compartir que, bueno, hice el trabajo que mencionó allá le compañeros sobre buscar los contactos, ¿no? Que tuve la oportunidad de hacer en la ICFP. Creo que también fue un espacio que me permitió, además de hacer relaciones pues públicas, creo que en lo personal, lo primero fue entender cada historia y sin duda alguna, por ejemplo, tuve la oportunidad de tener el contacto de una persona que no me imaginaba que era directamente del gobierno de Trinidad y Tobago, Tehail Pau, que también Hammer tuvo la oportunidad de conocer. Ella, por acá está la fotografía, ella pues hace parte de la Secretaría de Mujer y Género de Trinidad y Tobago y creo que fue importante tenerla allá, no solamente porque su voz pues hace parte de todo lo que está pasando en este país, sino también porque me parece importante que estas relaciones cuando se están tejiendo, cuando se están construyendo, permiten confluir en acciones importantes. Ya me puse en contacto con ella, se vienen cosas muy buenas por allí, de pronto las personas que nos siguen en redes sociales, también te voy a estar enviando ahí para que en la aula joven esté súper activa. Vamos a hacer unas actividades súper hermosas, vamos a estar súper activos, súper activas, súper actives y la idea fundamental es que esas relaciones se conviertan en construcción y tejido. También tuve la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Empire Nogan, que es de la Universidad de Morgan State University de Estados Unidos, de Chicago precisamente, y es también como estas interseccionalidades, pues precisamente hablando de las comunidades históricamente marginadas, indígenas, ¿verdad?, afrodescendientes y demás, nos permitimos que estos procesos sean visibilizados y nos prometimos que estos movimientos sean reconocidos. Y finalmente tuve la oportunidad de hablar con Carvin Howes, que es que es director ejecutivo de Prince George, que también pues hace parte como de este engranaje de organizaciones africanas y que está representando pues este movimiento en África que representa algo importante. Vimos muchísimas colectividades africanas la ICFP del año pues presente y creo que eso fue muy importante porque también nos permitió entender cuáles son las disputas que se están jugando en este momento pues a nivel político, cultural, pero también social pues en este continente, ¿no? Y cuáles son las revoluciones que se vienen a partir de estos movimientos. Entonces, creo que más que relaciones públicas, lo que se pudo hacer fue conocer el trabajo, pero a partir de ese trabajo, cómo mi trabajo con el trabajo de ellos se puede compactar, impactar y al final generar alianzas que confluyan en transformaciones sociales. Gracias, querido Arly. Creo que ese es un punto importante que a lo mejor creo que las preguntas que respondimos hoy se centraron muchísimo en como lecciones más generales que vamos a aplicar a nuestras propias comunidades, pero lo que Arly dijo ahorita es muy cierto también, ¿verdad? Crear esos vínculos personales para ir más trabajando a futuro, aunque sea con personas de Trinidad y Tobago, aunque sea de personas que están pues, en todas partes del mundo. En realidad, eso fue uno de los grandes beneficios de la conferencia y una manera de poder seguir fortaleciendo nuestro propio activismo y nuestra propia incidencia. Yo sé que ya estamos al borde de la hora, entonces quería agradecerles a todos por unirse el día de hoy y Hammer va a arrancar con unas palabras de cierre. 01752. Bueno, este encuentro nos recuerda que las juventudes no solo participamos, somos agentes de cambio, transformamos realidades, incidimos en decisiones y sostenemos cambios desde nuestras comunidades o territorios. Cada historia compartida hoy, cada experiencia relatada, nos muestra que nuestras voces importan y que aún siendo jóvenes tenemos la capacidad de influir en política, generar conciencia y movilizar acciones concretas que mejoran la vida de quienes nos rodean. Querido Arly. Compañeros, compañeras, compañeros, les invitamos a seguir caminando juntos, juntas, juntes a la ola joven, a llevar estos aprendizajes sin duda alguna a sus territorios, a sus comunidades, a sus poblaciones, a inspirar a otras juventudes y a seguir multiplicando estas experiencias en sus espacios de acción y en sus ámbitos sociales en los que en este momento están impactando. Recuerden que cada pequeño esfuerzo cuenta, que cada iniciativa, que cada proyecto por más local que parezca, puede tener un impacto significativo en la construcción de nuestras comunidades, comunidades más justas, equitativas, inclusivas y sobre todo con poder real de decisión. Y sobre todo, una palabra muy importante, comunidades libres. Esto nos tiene que dejar
el día de hoy una reflexión importante, y es que no solamente como la interseccionalidad, la intergeneración, pero también como cada una de las reflexiones que se generaron el día de hoy nos permiten ser y construir comunidades más justas, inclusivas y libres. Muchas gracias, de verdad, por este espacio. Muchas gracias, querido Arly. ¿Quieres pasar, querida Yuli? Querida Yuli, ¿nos escuchas? Yo pensé que estaba abierto. Ahí está. Bueno, bueno, yo les agradezco mucho por su tiempo, su participación activa y su compromiso con los derechos sexuales y reproductivos, que es el más humano de todos los derechos. Esperamos que este encuentro no solo sea un momento de reflexión, sino también de tomar un impulso para seguir defendiendo nuestros derechos, fortaleciendo nuestro liderazgo y construyendo futuros más equitativos. Gracias, mi querida Yuli. Yo creo que ahí podemos ir poniendo nuestros aplausos, nuestros corazones, nuestras felicitaciones a los increíbles panelistas que tuvimos el día de hoy. Yo creo que hubieron muchos momentos para mí que era como mis pelitos, o sea, se pararon y todo por de la emoción de oír a personas tan apasionadas por el trabajo, tan movilizadas por su propia historia, por su propia convicción, por el deseo de genuinamente querer crear un mundo mejor. Yo creo que todos en la ola estamos aquí por eso, ¿verdad? Desde nuestras propias historias, convicciones, nuestras raíces, nuestros territorios, pero estamos en la misma lucha. Yo hoy quiero como resaltar la importancia que ha sido de construir esta ola joven este año en base muchísimo de el cariño que tenemos a la región y el mejoramiento que queremos tener unido de nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Garantizados para todas, todos y todos, todas y todes. Y seguir construyendo. Yo creo que Arly, Hammer, Yuli, veo muchísimas felicidades para ustedes en el chat. Dicen muchas gracias por este espacio. Orgullosa por mi mejor amigo Arly. Muchísimas gracias, queridas. Y vamos con esta hermosa ola a seguir activando por nuestra participación en estos espacios de valor. Así es cierto. Entonces, muchas felicidades a nuestros panelistas que la rompieron. Qué hermoso escucharles. Dice Mateo, qué felicidad tenerte aquí, querido Mateo. Este ha sido nuestro último encuentro de la Ola Joven del 2025, entonces muchísimos aplausos, gracias a ustedes por emprender este camino conmigo este año y vamos por más en el 2026. Entonces, muchos abrazos, felices fiestas, que descansen, que la pasen increíble, las mejores vibras y los mejores deseos para todos en el 2026, que sea el mejor año hasta ahora y muchos abrazos. Feliz tarde a todos, gracias por estar aquí el día de hoy. Abracitos, chao, chao. Chao, querida Sil, te adoramos. Bye, bye.